damos la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes oficios a nuestro documento de nuestra comisión. Un correo electrónico del diputado señor Roberto Araya, por el cual nos indica que en relación con los sumarios administrativos que involucran a funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, casos que son de conocimiento de esta comisión investigadora, señala que es de suma importancia que en estos procedimientos se respeten y cumplan los plazos establecidos por la Contraloría General de la República para la tramitación y resolución de los sumarios. La pronta y eficiente finalización de estas investigaciones es crucial para asegurar la transparencia y probidad en el sector público, así como para restablecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Asimismo, le agradece la gestión del señor presidente para que se oficie, entiendo yo, al presidente de la República para que instruya para una pronta... para que instruya a los ministerios y a los organismos pertinentes para darle celeridad a los sumarios respectivos por estas causales. Bien, le solicito a los señores diputados, no hay diputadas en este minuto todavía, tengan a bien, ¿les parece que votemos esto? ¿Lo aprobamos? ¿Sí? ¿Alguien se opone? Ok, está aprobado, señor secretario. Correo electrónico de la diputada señora Viviana Delgado, quien no podrá asistir a la sesión de hoy por encontrarse cuidando a su madre, quien se encuentra en estado grave de salud. Confirmaciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, señora Daniela Treviño, asiste junto a la directora del Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica, señora Carolina Pérez, de la presidenta de la Fundación Íntegra, señora María Victoria Peralta, en cuya representación asisten el director ejecutivo, señor Carlos González, y la directora jurídica, señora Solange Borguedó. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Hay palabras sobre la cuenta? Bien, sin otro particular, entonces procedemos. Perdón, disculpe, diputado. Esperando el punto varios, pero muy breve, presidente, que me gustaría que Secretaría pudiéramos ir esbozando de alguna forma el resumen de las intervenciones, de manera de tener ya un borrador del informe final que nosotros pretendemos hacer de la comisión. Porque si van a haber tantas entrevistas y tantas sesiones, al final hay muchas que quizás se nos van a quedar en el tintero. Gracias, presidente. Pido a la Secretaría si se puede pronunciar al respecto. Lo que solicita el diputado Becker, sesión a sesión, cuando nos llegue el acta, se hace un resumen del acta que está a disposición y se le envía a los señores diputados y están publicadas. Si quiere podemos juntar las actas de nuevo y se las podemos mandar hasta las que ya hasta el momento. Si usted... Gracias, secretario. Gracias, presidente. No, muy cortito, solo quería proponerle que en una próxima instancia pudiéramos invitar al presidente de la ANEF también a exponer a la comisión. Diputada Astudillo, ¿usted hizo llegar la propuesta a la Secretaría para tenerla en consideración? Mismo la hago llegar, pero quería hacerlo verbalmente. Lo incorporamos entonces, diputada, con el mayor gusto. ¿Algún otro varios o sobre la cuenta? ¿No? Diputado. Gracias, presidente. Buenas tardes. Usted hizo mención en el chat de la comisión hace unos días atrás respecto al nuevo informe de la Contraloría que esta vez involucra a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Quería saber si estamos en condiciones de zanjar una fecha para eso, si va a ser la próxima sesión o en algunas más, como para tener mayor claridad, si fue ya despachada la citación, etcétera. Diputado Sáez, efectivamente, de acuerdo a lo que yo informé en el chat,
Le solicité a la Secretaría y ya está despachada la invitación para que el día 11 concurran acá la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y los representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas. Y la semana subsiguiente, que es el día lunes 18, concurrirían los representantes de las policías, de Gendarmería, así como el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero. De nada. Están despachadas las citaciones, de hecho. ¿Alguna otra palabra? Entonces, le damos la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, señora Daniela Triviño, quien asiste junto al señor. Muchísimas gracias, estimado. Vicepresidenta, la escuchamos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Entiendo que la proyección viene desde allá. ¿Tenemos una presentación? Perfecto. Bueno, les quiero contar, honorables diputados y diputadas, que nosotros desde JUNJI hemos desarrollado un trabajo previo con CONPIN y el Ministerio de Salud desde el año 2023, que es cuando yo asumo el cargo como vicepresidenta. En estas instancias de trabajo hemos contado con 14 sesiones para analizar casos en el marco de licencias médicas falsas, salidas del país, doble empleador y también de grandes emisores. ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque en el fondo vemos que post pandemia, institucionalmente, las licencias médicas iban en aumento y en el fondo necesitábamos abordar de manera integral el ausentismo en nuestra institución. Sin duda que estas reuniones tienen como objeto la revisión y el fortalecimiento de nuestras políticas de ausentismo laboral y, por supuesto, la detección y la fiscalización ante eventuales irregularidades. ¿Puedo avanzar yo, verdad? Sí. Con relación a los resultados y medidas adoptadas en el marco del trabajo conjunto y previo al informe SIC número 9, y por eso quiero dar este contexto que es muy importante, nosotros ya habíamos instruido procesos disciplinarios por mal uso de licencias médicas, incluyendo salidas del país en periodo de reposo y la utilización de licencias presuntamente falsas. Nosotros contamos con una aprobación de un protocolo técnico para revisar licencias médicas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y también hemos incentivado la denuncia a través de canales oficiales habilitados para la CONPIN de nuestras propias funcionarias por el mal uso de licencias médicas. Ya nos veíamos que en el fondo existían denuncias que necesitaban abordarse y de eso también nos hicimos cargo. Los sumarios previos al informe de la CONPIN son 126 que activamos entre el año 2024 y el año 2025. La mayoría de estos sumarios se encuentran en una vista fiscal entregada y otros en etapa indagatoria. Nosotros tenemos como plazo es que al 30 de este mes de agosto podamos finalizar al menos 120 procesos disciplinarios. ¿Por qué 120? Porque gracias al trabajo con CONPIN, desde la JUNJI ya hemos concluido 6 procesos disciplinarios, todos aquellos de la región de Arica y Parinacota, con sanción de destitución por salida del país en periodo de licencia médica, tratándose de casos distintos a los que son informados por la Contraloría. En el transcurso, como les decía, de los próximos 30 días pretendemos finalizar 120 procesos más para determinar la sanción, que en este caso me corresponde a mí como vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI. Entonces, esto en el fondo es el trabajo previo de lo que veníamos realizando institucionalmente al informe que nos llega desde la Contraloría. Y aquí quisiera, en esta presentación, en esta diapo en particular, señalar que yo cuento con ciertas facultades como máxima autoridad del servicio. Y, por supuesto, es mi deber en el marco de poder asegurar el correcto funcionamiento del servicio y en el contexto como jefatura superior, puedo ordenar instrucciones sumarias o sumario administrativo cuando cuento con antecedentes que permiten suponer que un funcionario ha incurrido en una infracción administrativa, ¿ya? Sin embargo, yo tengo ciertas limitaciones que no son facultad de esta vicepresidenta para pronunciarme respecto del mal uso de una licencia médica,
de una licencia médica falsa, de salida del país con licencia médica y doble cotización. Esto quiere decir que respecto a aquello, yo requiero información proveniente de otros organismos técnicos correspondientes a COMPIN, Policía de Investigaciones, Policía Internacional, Servicio de Puestos Internos, entre otros. Cuando yo cuento con dichos antecedentes, puedo instruir procesos disciplinarios. Y eso es bien importante porque muchas veces nos preguntan que por qué en el fondo no hemos hecho destituciones en el marco de ciertos antecedentes, y en el fondo lo que quisiera relevar es que necesito la información de otros organismos para poder ejecutar, por ejemplo, las destituciones asociadas a los procesos disciplinarios que tenemos en curso. Con relación al plan de ausentismo que mencionaba que hemos venido trabajando desde el año 2023, nosotros contamos con 5 pilares. Uno que tiene que ver con licencias médicas falsas, doble cotización previsional, salidas del país durante licencias médicas por más de 180 días y también profesionales con emisión masiva de licencias médicas para las funcionarias de la JUNGI. Nosotros somos la institución pública con más funcionarios del país. Somos alrededor de 23.000 funcionarias y funcionarios y por tanto, si miramos los antecedentes y los datos, efectivamente estamos en el primer lugar cuando aparece la noticia de licencias médicas y tiene que ver también, por supuesto, con condiciones y factores propios de la institución, pero también porque somos un número muy grande de funcionarios y si nosotros miramos la tendencia de licencias médicas del resto de los sectores del sector público, la tasa de crecimiento de licencia es similar a la de la JUNGI. En el marco de este plan y en un trabajo que hemos realizado con DIPRES y también con las asociaciones gremiales, nosotros comenzamos a impulsar la implementación de un piloto institucional que la DIPRES va a considerar para poder bajar las tasas de ausentismo en el resto de los servicios públicos. Este piloto en el fondo considera los 5 pilares que acabo de mencionar. ¿Y por qué nosotros? Porque en el fondo tenemos harta data y trazabilidad para poder tomar decisiones y evaluar si la tendencia a licencias médicas se va acortando. Y hemos podido mirar que ya desde enero de este año, hasta antes que saliera el informe de la Contraloría, efectivamente acortamos la brecha de licencias médicas y logramos los primeros resultados, también realizando los procesos sumariales que les mencioné anteriormente. El pasado 20 de mayo, recibimos de parte de la Contraloría General de la República el SIC 9 relativo a la salida del país en periodo de licencia médica. Nosotros somos notificados el 22 de mayo y el día 23, al día siguiente en 24 horas, realizamos la instrucción de los procesos disciplinarios pertinentes a lo largo de todo Chile. Si bien el SIC que nos llega la información relativa de registro nos envían 4.517 salidas del país, eso corresponde a un número de 1.386 funcionarias y funcionarios ya relacionados a este informe. De ellos, 1.254 se encontraban vigentes al momento de emitirse el informe y por tanto ahí tengo en el fondo los números de resumen de casos informados. ¿Por qué son 4.517? Porque en la planilla compartida aparecen ingresos y salidas del país con el mismo RUT y hay personas que claramente salieron más de una vez del país y por tanto el número crece muchísimo y llegamos a estos 4.000. Pero hoy vigentes tenemos 1.254 casos. Actualmente el 100% de estos casos inculpados se encuentran bajo un proceso disciplinario, es decir, 1.388 procesos administrativos, y aún aumentado 2 funcionarios de la nómina oficial, ya que también hemos recibido información del año 2023 y 2024, y ahí en el fondo se ajusta el número y llegamos a un total de 1.256 casos. Otro antecedente muy importante tiene que ver que de las 2.286 licencias médicas, estas corresponden al 0,9% del total de 246.000 licencias que hemos tramitado en la JUNGI. De los 1.388 funcionarios involucrados, eso representa el 5,6% del total de funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. De los 1.388 funcionarios, solo el 90%, 1.256, se encontraban vigentes en la institución al momento de emitir el informe de la Contraloría. Posteriormente, 56
Una vez que sale la noticia y nosotros comenzamos los procesos administrativos, hay 56 funcionarios que han renunciado a nuestra institución y, por supuesto, ellos mantienen sus procesos disciplinarios. Por tanto, hoy tenemos 1.200 funcionarios que siguen formando parte de la institución y se encuentran con procesos administrativos vigentes. A fin de poder abordar el elevado número de casos referidos en el informe, nosotros generamos las siguientes estrategias. Cada región instruirá un sumario para abordar los casos regionales y por excepción se podrán instruir más o desagregar casos por motivo fundado. Nombramos fiscales y actuarios de dedicación exclusiva y dispusimos el seguimiento semanal a nivel nacional de los sumarios, registrándose datos y avances en una plataforma de SharePoint. Por tanto, semanalmente conocemos cuál es el estado y la etapa en que se encuentran los procesos sumariales. Acá tenemos una tabla que muestra la trazabilidad de datos por región, donde se señala el número de inculpados por región, el número de funcionarios vigentes, la cantidad de notificaciones que hemos realizado a la fecha, el número de declaraciones realizadas, cuántas investigaciones se encuentran cerradas en etapa de formulación de cargos, con vista fiscal, y ahí el total de número de sumarios se refiere a que nosotros, en el marco que son tantos sumarios, tuvimos que acumular que un fiscal al menos trabajara con 50 casos, ¿ya? Y por tanto, si yo miro la región de Antofagasta, por ejemplo, hay un fiscal que está a cargo de los 38 casos. La región de, por ejemplo, metropolitana, que es muy grande, tiene 299 sumarios activos en este momento. Perfecto, entonces ahí en el fondo tenemos toda la trazabilidad de los sumarios que estamos desarrollando en la JUNGI. ¿Cuál es el avance por etapas del proceso sumarial? Hoy tenemos a 1.304 funcionarios notificados, que representa un 93,9% de los casos. En toma de declaración hay un 88,7% de funcionarios. El cierre de la investigación alcanzamos el 77,5% y en la formulación de cargos nos encontramos en el 53,8%. En vista fiscal, un 3,2%. Nosotros entendemos, y así lo señala la normativa, es que el fiscal tiene que organizar, por supuesto, el tiempo dedicado a la etapa de investigación. Sin embargo, en el marco del seguimiento que hemos estado realizando, le hemos pedido mucha celeridad para poder finalizar los procesos. Este gráfico en realidad muestra lo mismo que acabo de señalar. Es muy relevante señalar que al presente informe de la Contraloría han transcurrido 51 días hábiles desde que somos notificados. La duración mínima de un sumario administrativo, considerando sus etapas, es de 95 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, sin inclusión de feriados, y lo que se traduce en 4 meses y medio de investigación. Estos son plazos legales, normativos que tenemos que respetar en el servicio público. Todo el servicio público, nosotros tenemos, sí. Le pediría, por favor, que para que no nos interrumpamos ya. Muchas gracias. Nosotros tenemos, diputado, plazos legales para poder realizar procesos. Cada etapa indagatoria tiene una cantidad de días que no podemos, en el fondo, saltarnos. Y eso se traduce en 4 meses y medio. Nosotros a la fecha, en el fondo llevamos en la mitad del plazo transcurrido para poder finalizar los procesos, y lo anterior se traduce que a la fecha existe un 77% de cierre en etapas indagatorias, y nosotros proyectamos que al menos el 50% de los casos esté finalizado el mes de septiembre y el otro 50% el mes de febrero del año 2026. Y acá es bien importante señalar que nosotros tenemos una restricción que tiene que ver con, que regula la Contraloría General de la República ante procesos de elecciones. Ya nosotros en el fondo no es que proyectemos que en febrero del 2026 vamos a terminar todo, lo vamos a terminar antes. Proyectamos que entre septiembre y diciembre vamos a finalizar los 1.200 procesos.
Sin embargo, la restricción es que durante los 30 días anteriores y los 60 días posteriores a una elección presidencial, las medidas disciplinarias más gravosas, como es una destitución, esto no se podrá ejecutar, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque cualquier servicio público que quisiera hacer una destitución en este periodo, 30 días antes o 60 días después de la elección presidencial, si hay segunda vuelta, va a ser diciembre, nosotros recién el día 16 de febrero podríamos ejecutar formalmente las destituciones que falten. Por eso, nosotros hemos sido muy enfáticos en la JUNJI en poder finalizar las etapas de cierre de sumarios el mes de agosto de este año para poder al menos alcanzar el 50% en septiembre, porque es cuando sí podemos realizar destituciones. Después de septiembre tendríamos que esperar hasta febrero del próximo año. Eso no significa que el proceso se paraliza, sino que va a continuar su curso, se van a cerrar las etapas que correspondan, pero vamos a poder ejecutar, si es que existe la medida de destitución, en el mes de febrero. En términos prácticos, lo acabo de decir, implica que el 14 de febrero podríamos activar las posibilidades de hacer desvinculaciones de funcionarios mediante este mecanismo que es unilateral, salvo que intervenga la Contraloría como órgano instructor de un procedimiento disciplinario. O sea que la Contraloría es quien lidere el proceso de sumario. Si nosotros ignoramos estas restricciones, esto puede llevar a que se anulen los procesos, las decisiones que tomemos y que podamos también vernos involucrados en judicializaciones de procesos por no haber respetado las normas que están establecidas. Y eso, por supuesto, generaría una desconfianza del sistema y lo que nosotros hacemos institucionalmente. En virtud del anterior, el total de casos en que se aplique la medida de destitución como sanción en el contexto de un sumario administrativo concluiría el mes de febrero del año 2026. Y en eso quisiéramos ser bien realistas porque tenemos un alto número de casos, vamos avanzando de manera muy ágil, sin embargo vamos a tener esta limitación por los periodos electorales. Esa sería la presentación, diputado. Si es necesario profundizar en algún otro punto que ustedes consideren importante, presidente, estoy disponible para hacerlo. Muchísimas gracias. Yo quería sugerirle a la comisión que nos diéramos ahora un espacio para varios, para separar ambas instituciones. Después le tocaría a don Carlos González, que representa a Integre, ¿sí? Así que abro la palabra para las preguntas. Si la vicepresidenta tiene bien anotarlas y después redondeamos con la respuesta. Muchas gracias. Recuerden que para los turnos tienen que apretar ahí para que pestañeen. Entonces el diputado Beque. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados, a los diputados de la mesa y a los asesores que se encuentran con nosotros. Claro, yo no sé si se dio exactamente la cifra de las personas que ya han renunciado a la JUNJI para evadir, lo dijo, conforme. 56, sí. Lo que yo quiero saber es que esas personas al día siguiente, ¿dónde están contratadas? ¿Se puede saber eso, señor Romero? Por su intermedio, presidente. Le pregunta al diputado Romero. Ah. Bueno, pero consignemos las preguntas. Sí, por eso, sí. Ya, por secretario. ¿Se podría, presidente, por su intermedio, saber si esas personas están al día siguiente contratadas en otra institución pública? Porque, mire, yo acabo de conocer un tema de una persona que estaba a cargo en la oficina de Temuco de Corfo, señora Marván, algo así, que tuvo que renunciar por acoso laboral y como premio consuelo la contrataron en el Ministerio de la Seguridad por 10 millones de pesos mensuales. Ella es asistente social y está dentro del, pero no es el tema, entre paréntesis, pero es lo que puede estar ocurriendo en este caso,
presidente, por su intermedio, es lo que puede estar ocurriendo con las personas que abandonan los servicios para no asumir sus responsabilidades. Y de esto estamos hablando de una estafa. Si esto no es simplemente de que me voy con licencia médica de vacaciones, sino que es una estafa, porque se van con la plata de los recursos del Estado. Entonces, yo creo que esto deben las instituciones, como el caso de Junji, perseguir a estas 56 o 57 personas y traspasar toda la información también a los tribunales, que espero que hagan la gestión a propósito de que esto es un robo simple, un robo. Y los ladrones tienen que estar en la cárcel, presidente, no gozando de esta situación. Ahora, esta persona a la cual estoy mencionando no tiene que ver con esto de las licencias médicas, pero tuvo que renunciar a la Corfo de la región de la Araucanía por acoso laboral y le dieron un premio de consuelo de 10 millones de pesos en el nuevo Ministerio de la Seguridad. Yo creo que es importante que esto, la señal para la ciudadanía, presidente, no es buena. No es buena. Lo otro, una pregunta, ¿han bajado las licencias médicas después de que la Contraloría tomó estas medidas? Porque la propia Contralora, en una reunión que tuvimos poco tiempo después, notó una baja en las licencias médicas en la Contraloría, que se presentaban los días lunes, algo así como 70, 80 licencias, bajó a 5 licencias. Entonces sería interesante saber en qué forma está reaccionando nuestro equipo de servidores públicos, o que se sirven de lo público, no sé cómo es el término exactamente, pero que saber en cuánto ha bajado, cuánta plata nos estamos ahorrando como Estado ante esta situación que es absolutamente inaceptable. Presidente, hasta aquí llego con mi primera intervención para darle paso al resto de los diputados también. Gracias, diputado Becker. Diputada Morales, por favor. ¿Qué hago? ¿Ahí? Sí. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. Tengo una duda sobre el artículo que señala la incapacidad de sancionar disciplinariamente un mes antes de la elección y 2 meses después. Si es posible que nos aclaren si no es posible terminar con el sumario en ese minuto o es posible terminar con el sumario y no aplicar esa sanción. Porque en ese segundo caso creo que es algo bien complejo para esta comisión, ya que se generó el incentivo de que los sumarios se terminen en ese periodo para aplicar una sanción más baja. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. No, primero una observación por su intermedio a lo dicho por el distinguido y honorable diputado Becker respecto del... ¿No tanto? Diputado Becker. Muy bien, muy bien. No, respecto del tema de los efectos de la renuncia en los procesos de sumario. Recordemos que, más allá del punto político que entiendo del diputado Becker, pero esto mismo lo señaló en su exposición la propia Contralora, que desde el punto de vista legislativo estamos al debe en ciertas cosas. Ella señalaba en su momento que ojalá legislemos en materia de incentivos, que los incentivos estén bien puestos respecto del tema del uso de las licencias médicas. Y lo otro que señaló ella misma es respecto que tenemos que legislar para los efectos de la renuncia relativo a los procesos sumariales. Obviamente es el acto de renuncia en anterior al proceso sumarial obviamente tiene efectos que deben solucionarse desde el punto de vista legislativo. Efectivamente hay un problema y que me imagino que esta comisión lo va a tomar dentro de las propuestas de mejoramiento de la legislación. Respecto al otro tema, a mí me interesa también señalar que nuevamente nos encontramos con un servicio público que hace su pega, aun cuando la prensa no lo hizo notar en su momento. Aquí en diciembre del 2024 se iniciaron procesos sumariales, hoy día hay 6 personas destituidas de Arica, de la región de Arica, 126 procesos sumariales que se hicieron en el año 2024. Por tanto, no todo se hizo a consecuencia de lo señalado o de lo actuado por la propia Contralora, que obviamente lo felicito, evidentemente, pero también habían servicios que estaban haciendo su pega. Eso lo vimos respecto de la denuncia que hizo Compine en la Fiscalía, con los médicos, más de 30 médicos en el año 2022. Lo estamos viendo en la propia presentación que hace Junji respecto a este tema, y en ese sentido yo quiero felicitar
porque muchas veces lo que no se comunica no necesariamente significa que no se haga. Y en este sentido, bienvenido a esta muy buena información. Lo que me gustaría saber, presidente, y aquí termino, respecto del tema de, hay un piloto, señaló, que me gustaría saber en qué consiste bien el piloto, y obviamente el objetivo es bajar el número de licencias, pero cómo se llega a ese objetivo, y si hay resultados específicos, porque por ahí también lo preguntaba el diputado Becker por su intermedio, si hay resultados donde se indique que efectivamente este piloto está funcionando. Eso lo primero. Y segundo, presidente, lo último, lo que me preocupa, y lo dejo solamente a modo de reflexión hoy día. Vimos que la biblioteca de este Congreso ya sancionó por primera vez, ¿cierto?, con me parece que una medida de carácter de pérdida de remuneración, de una parte de la remuneración como sanción. Lo que me preocupa es en general, presidente, y lo dejo como reflexión, porque no vaya a suceder que tengamos frente a un hecho igual sanciones distintas. Porque eso no le hace bien más allá de lo legítimo, el clamor legítimo que tiene la ciudadanía, que tenemos nosotros respecto a la gravedad del mal uso de licencia médica en el extranjero, que afecta a más de 20.000 funcionarios públicos, que también afecta a los funcionarios del Código del Trabajo, que también afecta a más de 3.000 de la Fuerza Armada. Pero lo que me interesa también, presidente, y quiero dejarlo bien claro en este momento, que ojalá tengamos todos rememos para que las sanciones sean uniformes y no tengamos casos totalmente desproporcionados frente a un mismo hecho. Eso me preocupa por la señal que vamos a dar en el futuro y por el sentido de justicia y de no impunidad que también tiene que existir en estos casos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Saludar a la vicepresidenta. Yo quería preguntarle un poco, ¿cuál es el perfil de los cargos de las personas que están incurriendo en este tema? ¿Son gente que trabaja en el aula, por así decirlo, en los jardines, o gente del nivel central? Ya, eso me gustaría saber. Lo otro, no sé si yo estaba viendo en su presentación de que ya empezaron ustedes a advertir desde el año 2023 más o menos estos casos. No sé ahí qué ha pasado un poco con las jefaturas que en el fondo dicen estas cosas. Yo no alcancé a captar bien si se produjeron destituciones ya desde esa época, y qué está pasando con el control que tiene la jefatura. Bueno, el tema del tema electoral es una cuestión objetiva, pero y cada sumario se debe manejar en forma independiente. En eso ahí usted no puede intervenir, pero de todas maneras me parece, digamos, preocupante que pueda utilizarse esa norma para que eventualmente no se apliquen las sanciones que deberían tomarse, que son las sanciones más gravosas. Lo otro que quería preguntarles un poco, en el fondo, es ¿cuáles son los plazos? Porque usted habló de que no puede ser en 4 meses, algo así le escuché. Yo quiero que me explique porque no conozco esa norma y en qué artículos se encuentra el tema del plazo máximo, porque yo me acuerdo que no sé si eran 6 meses o mínimo 30 días, no me acuerdo. Por eso, a ver si usted me puede un poco ilustrar cuáles son los pasos que se están tomando. Pero me interesa mucho saber el perfil, para saber también bien quién es, qué control tiene la jefatura de. Gracias. Gracias, diputado Romero. Diputada Bravo y después el diputado. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer la consulta en relación a ¿verdad que dijo sobre 4.500 casos de licencias? Pero de los funcionarios son 1.388, entonces quisiera saber el tipo de licencia médica, de salud mental, musculoesquelética, en fin, y la cantidad de veces que se repite cada uno. Eso, sí. Muchas gracias, diputada Bravo. Diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente a la mesa y al diputado Romero. Es que estaba buscando una información por su intermedio para la señora María Victoria Peralta, que dice artículo 6 de la 18.575, dice: el plazo de sustentación no podrá exceder el contemplado en la ley orgánica de la entidad de control. El periodo indicatorio tendrá una duración de 20 días, el que podrá prorrogarse por una sola vez y solo hasta por 10 días por resolución de la autoridad que ordenó la instrucción del sumario administrativo.
esta es una resolución de la Contraloría de bastante reciente, dice 19 de febrero del 2025. Entonces, esto es lo que yo tenía en mente, presidente, porque como usted bien sabe, presidente, me correspondió administrar un municipio del sur de Chile, no tan grande como la experiencia que ustedes tienen, pero en este caso la capital de la región de la Araucanía, y efectivamente los sumarios eran eso, 20 más 10, y se acabó. Y el fiscal tenía que hacer el trabajo como corresponde. Entonces, ahora yo me encuentro con esta sorpresa que estamos hablando de 6 meses, que realmente lo que ocurre con los 6 meses, presidente, es que la sanción deja de tener el hecho de que se haya cometido un ilícito y la sanción llega demasiado tarde. Esto de que la justicia tarda pero llega no es bueno, presidente. La justicia tiene que llegar en forma oportuna y poder entonces actuar como corresponde. Eso quería manifestarlo, presidente, a través suyo, si la señora Peralta nos puede dar alguna ilustración con respecto de dónde provienen estos 6 meses, o nuestro secretario nos puede también dar una información relacionada con esto, y si no, le consultamos al diputado Romero. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado Becker. Solo comentar que la señora Peralta está siendo representada por don Carlos González, ¿no? De Integra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de los señores y señoras diputados y diputadas? ¿No? Bien, le damos la palabra entonces a la vicepresidenta de la JUNGE, Daniela Triviño, para que pueda responder la inquietud. Perdón. No, está bien. Ah, a la señora Daniela. Ya, ok. Premio Nacional de Educación. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, señora Daniela, por favor. Perfecto. Contarles, diputadas y diputados, presidente, que hay una ley de la Contraloría que es la 10.336 en su artículo 156 y 157, que señala que el máximo para un proceso disciplinario, un sumario administrativo, es de 6 meses, ¿ya? Ese es el máximo. ¿Por qué? Porque hay un plazo que en el fondo tiene que ver con etapas. Cuando yo hablé de los 95 días, ese es el plazo esperable, los 95 días. Pero un fiscal podría decir, no alcancé a terminar en este periodo de 95 días, los 4 meses y medio, y podría extenderme hasta 6 meses. Eso está absolutamente regulado por normativas y pronunciamientos de la Contraloría. Cuando usted, diputado, menciona lo de los 20 días, efectivamente se señalan 20 días para la etapa indagatoria, ¿ya? La etapa indagatoria por norma son 20 días. O sea, en el fondo, ese es el plazo cuando usted señalaba de dónde aparecen estos 20 días. En el fondo es recién una etapa, que es la indagatoria, cuando estoy haciendo la investigación del sumario. A nosotros, en el fondo, hay regiones, por ejemplo, que tienen pocos casos. Como lo mostraba en la tabla, hay regiones que tienen 12 casos. Cuando hablamos del tipo de quiénes son las personas que piden las licencias médicas, son el 98% son de jardines infantiles. Son técnicas de educación parvularia y educadoras de párvulo. También hay directoras, pero en muy baja proporción son personas de oficinas. De la Dirección Nacional de la JUNGE hay 6 casos. 8, Caro. 8 casos. 8 casos de la Dirección Nacional, pero mayoritariamente son casos de jardines infantiles. ¿Cuáles son los tipos de licencia que hay? La mayoría son de tipo común, ¿ya? Son enfermedades o accidente común que representan un 89% de las licencias médicas. Luego de la pospandemia, sin duda que tenemos un aumento creciente de licencias médicas. Hay licencias maternales que representan a 8.000 licencias médicas, ausencias laborales y otros que son en número menor, pero la mayor cantidad son enfermedad común, ¿ya? Yo les voy a también les traemos una presentación con la caracterización de las licencias médicas y también con nuestro plan piloto. Si nosotros miramos sobre el ámbitos del plan piloto, este considera
un gasto anual que nosotros hemos ido teniendo por descuento de licencias médicas durante pospandemia. La curva fue creciendo paulatinamente desde el año 2020 en adelante y eso significa en el fondo un gasto muy alto para la institución. Ese gasto alcanza en los últimos años más de 29.000 millones de pesos en suplencias y reemplazos. Lo que nosotros logramos con nuestro plan de ausentismo, porque en el fondo es un plan que ya lleva más de 2 años, es que ya en el año 2024 se hizo una contracción del gasto de esas suplencias y reemplazos. Esa contracción la maneja muy bien DIPRES porque son a quienes permanentemente le estamos reportando este devengo de suplencias y reemplazos acumulados. Nosotros, en el año 2025, registramos una baja de un 13% del presupuesto que estamos gastando en suplencias y reemplazos respecto al año anterior. Y ese es uno de los indicadores que la DIPRES nos va a evaluar en el marco anual desde marzo a diciembre del año 2025 sobre cuál es la capacidad de ahorro que tenemos en el presupuesto por suplencias y reemplazos. Ya al mes de junio, previo al informe de la Contraloría, habíamos tenido una contracción de un 28% de licencias médicas ya había bajado. Sin embargo, ya vemos que post-informe de la Contraloría se presenta un número más disminuido de emisión de licencias médicas y de ausencia laboral a los jardines infantiles de todo Chile. Ese número recién lo vamos a tener actualizado ahora el mes de agosto porque llevamos un mes desde que efectivamente pasa la noticia y llegan se activan todos los procesos administrativos y por tanto desde ahora de este mes de agosto vamos a ver reflejado probablemente otra disminución del gasto de suplencias y reemplazos que tenemos institucionalmente. Ya llevamos un 13%, o sea, bajamos desde el año 2024 que teníamos un gasto de 29.000 millones, hoy ya bajamos a 22.000 millones y esperamos que este gasto siga disminuyendo en el marco de diciembre del 2025, ¿ya? Lo quiero decir de dos formas. Disminuimos un 30% las licencias médicas emitidas hasta el mes de julio de este año, y se usa una contracción del gasto de reemplazos y licencias de un 13% que representa aproximadamente 7.000 millones. Luego, sobre la pregunta sobre qué pasa con las personas que se van de la institución, efectivamente nosotros perseguimos la responsabilidad administrativa. Si esa persona se va a otro servicio público, nosotros no tenemos esa información cierta hasta que la persona ingresa a otro servicio, podría ser público o privado. En el privado claramente no va a haber responsabilidad administrativa, pero en el público sí. Por tanto, si se aplica una sanción como una multa, por ejemplo, una disminución del sueldo, una destitución, eso se persigue cuando la persona continúa en un servicio público. No es que la persona quede libre de responsabilidad, sino que la ley faculta al servicio público de perseguir la responsabilidad administrativa, sea la JUNJI o sea en otra institución pública, diputado. ¿Qué más? Sobre los perfiles lo comenté, generalmente son cargos de aula, el número altísimo, un 80% de técnicos de educación parvularia y el otro porcentaje de educadoras y un porcentaje muy menor de profesionales de oficina y también de directivos de la Dirección Nacional. A nosotros nos encantaría en el fondo ser mucho más ágiles en poder finalizar los procesos, pero como lo he explicado, tenemos que respetar ciertos tiempos y ojo que esta restricción que tenemos por elecciones no significa que los procesos se detienen, los procesos siguen avanzando. Nosotros de los 1.200 casos que tenemos, estamos proyectando que a septiembre podríamos tener más de 600 destituciones en la institución. Ese es un número inédito que jamás ha existido en ningún servicio. Y a diciembre nosotros pretendemos tener todos los procesos finalizados, los 1.200. Sin embargo, como vamos a tener esta restricción de elecciones, vamos a poder notificar las destituciones en el mes de febrero. Pero el proceso no se detiene. Eso quiero dejarlo súper claro, diputado. No se detiene, continúa, pero sí vamos a tener que esperar en el caso de una destitución al mes de febrero. Creo que he respondido a las preguntas que ustedes han realizado. Del tipo de licencias
Sí, lo que pasa es que entiendo lo del tipo de licencia como enfermedad común, pero la enfermedad común también se clasifica. Sí, entiendo la respuesta en relación a la enfermedad común, pero la enfermedad común también se clasifica en distintas enfermedades que pueden ser de origen musculoesquelético, de origen de salud mental, en fin. ¿Esa clasificación la tenemos? Esa clasificación la tenemos, tenemos una caracterización muy fina, no la tengo en este momento, pero se la puedo compartir, absolutamente. Un hallazgo sí que es relevante es que hay un porcentaje menor que tiene que ver con, por ejemplo, licencias médicas psiquiátricas. Muchas de las licencias médicas tienen que ver con el trabajo pesado. En la Junji se caracteriza el trabajo como, tiene la categoría de trabajo pesado, muchos problemas esqueléticos, muchos problemas de tendinitis por tener que cargar a los niños, estar mucho tiempo agachado. Efectivamente, hay muchas de esas licencias de ese tipo. Diputado Romero. Perdón. Y lo otro en relación a la repetición de la licencia en cada uno de los casos. ¿Cuántos casos se repiten del informe de la CIC? Porque tenemos 4.000 y tantos casos. Sí, o sea, 4.000. Hasta sin micrófono. Tenemos 4.500 y algo casos o licencias. Y 1.000 y tantas personas o funcionarios. ¿Cuántos se repiten? Sí, también tenemos esa información. Son 4.700 casos informados por Contraloría, ¿ya? Que son celdas, pero un mismo root, una misma persona puede aparecer 20 veces, porque es ingreso y salida y pudo haber salido 10 veces del país. Entonces va a aparecer 20 veces. Entonces cuando uno recibe la nómina, puede pensar erróneamente que son 4.700 casos, pero no. Si uno hace el filtro por el root, es donde llegamos a los 1.388. ¿Cuántos de ellos se repitieron? Pero no importa si no me lo tiene ahora. Pero para si podemos después conseguir información. Y lo otro, ¿cuántos casos coinciden que era día sándwich y estaba con licencia? Exacto. ¿Se escucha? Ahí sí. Hay muchos casos, un número importante, que se repiten. Y acá les quiero dar otro antecedente. No solo se repiten por licencias médicas falsas. Algunos se repiten por doble empleador, otros se repiten por tener más de 180 días de licencia y otros se repiten por licencias médicas falsas. Entonces tenemos un número importante de funcionarios que tienen 4 casos. ¿Ya? Entonces, en un funcionario. Entonces, tenemos todos esos datos, diputada, yo se los puedo sistematizar, resguardando la identidad, por supuesto, de las personas, pero tenemos los números, los cruces, para que ustedes puedan tener también ese antecedente, pero se repite muchísimo. Muchas gracias. Entonces, ¿queda conforme con eso? Ya, entonces le vamos a cobrar la palabra a la vicepresidenta que nos va a llegar esa información a la Secretaría, ¿sí? Diputado Romero, por favor. Presidente, la vicepresidenta acaba de deslizar una cosa que me parece importante aclarar. Usted señalaba que algunas de las funcionarias que tienen licencia médica tienen tendinitis, cosas de ese tipo, ¿cierto? Pero esas licencias no se califican como enfermedad profesional, no debería estar eso dentro de la mutual de seguridad u otro tipo, no licencia médica normal, digamos, de enfermedad común. Eso quiero preguntar. ¿Quién califica eso? La mayoría de las licencias que tenemos es con la categoría de enfermedad común. Cuando es una enfermedad por trabajo pesado, efectivamente eso lo hace la ACHA, Asociación Chilena de Seguridad. Y nosotros derivamos a las funcionarias para que puedan asistir y ellas por un equipo técnico médico, en el fondo se les cataloga, se les da como la categoría de enfermedad profesional y reciben todo el apoyo y todo su tratamiento en la ACHA. Pero en el fondo lo que nosotros vemos es que la mayoría de nuestras licencias son de 3 días, de 15 días, y esas mismas son los casos que se repiten por salida del país, por ejemplo. No son en general licencias largas, sino que son licencias cortas, incluso hay licencias de un día que salieron del país y volvieron el mismo día. Eso también se da. Pero la enfermedad... perdón.
Bueno, sobre el punto. Sobre el punto, preguntarle cuánto es el porcentaje que tienen ustedes más o menos distribuido entre enfermedades profesionales, licencia por enfermedad profesional y licencia por enfermedad común, más o menos. Diputado. Sí, lo tenemos, pero no me lo sé de memoria. Sí, lo podemos... ¿Acá lo tengo? De tipo de enfermedad. Ah, perfecto. Esto es lo que les vamos a compartir, que tiene que ver con el tipo de diagnóstico que tienen las licencias médicas. Son muchas, ya, pero, discúlpenme, trastornos mentales y del comportamiento es un 31%. Enfermedad del sistema osteomuscular, un 18%, sistema respiratorio, un 19%, y así hay una sinfín de otras, sistemas digestivos, infecciosas, parasitarias, y todas esas suman aproximadamente un 70% comunes, y las mentales y de comportamiento un 31%. Todas comunes. Traumatismos, enfermedades del sistema digestivo, infecciosas, parasitarias, sistema urogenital, tumores, órganos de los sentidos, complicaciones de la atención, COVID y otros relacionados, todo eso, todo ese tipo de enfermedades son consideradas de tipo común y representan aproximadamente un 70% de las licencias. No, gracias. Que me llama la atención, presidente, claro, las enfermedades, digamos, pongámosle estrés, todo eso se adquieren en el trabajo, entiendo yo. Entonces, a menos que tenga que sea un marido demasiado obseso, que podría ocurrir, pero en general lo que usted me está señalando, enfermedades, temas musculares, temas relacionados con tema mental, estrés, eso lo tiene en el trabajo. Entonces, y me dice que la mayoría de los casos son enfermedades comunes. ¿Quién determina eso al final? ¿Qué determina que una enfermedad sea profesional o sea la H directamente? O sea, la mutual, perdón, pero es que me interesa llegar a este punto porque esto es importante. O sea, la mutual es juez y parte. Él determina que se va al sistema común y que lo que determina lo que toma. No, pero es que lo que pasa es que, no, está bien, pero lo que estoy planteando es lo siguiente. Si es la misma mutual la que dice que es común o no. O sea, FONASA, por ejemplo, no puede decir, no, pues esto es profesional, por decir una cosa. O sea, gracias, presidente. No, es que es importante saber esto porque finalmente hoy día tal vez nosotros estamos viendo este gran problema porque precisamente hay una falla en el sistema en que hay una misma entidad que es la mutualidad, que es la que determina qué es lo que es común o no, y se saca todas las licencias médicas, las declara comunes, y por lo tanto, al final, el sistema de aseguramiento, y en este caso FONASA fundamentalmente, se come todo el problema, pues, y ellos no. Lo encuentro increíble, ¿eh? Eso, ojo, presidente. Ya, no, es que digo, presidente, que yo creo que ese tiene que ser un tema de las conclusiones. No puede ser que la mutualidad sea juez y parte en este tema. O sea, aquí tiene que haber claramente una entidad que sea objetiva, que determine qué es lo que es enfermedad común y qué es lo que es enfermedad profesional. Esto lo encuentro escandaloso, ¿no? Diputado Ulloa, por favor. Gracias, presidente. Bueno, solamente para quizás complementar lo que señala el diputado Romero por su intermedio. Bueno, efectivamente el sistema es así. Frente a una enfermedad profesional o accidente del trabajo, quien determina es la mutualidad respectiva y si el trabajador estima que la resolución no le favorece, puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social y quien finalmente determina quién tiene la razón. Efectivamente, en primera instancia se actúa como juez y parte, pero precisamente hay un proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Trabajo que tiende a mejorar el sistema de juez y parte respecto de la posibilidad de que los trabajadores tengan cierta garantía de independencia o de mayor objetividad en la determinación de si es enfermedad común o profesional. Volviendo al tema, insisto, lo he conversado acá privadamente con mi compañera Jimena Sandón y
y lo que... Soy colega. Compañera. Cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más cerca. Y lo que nos preocupa es el grado, porque esta situación de la comisión investigadora, la prensa, la rabia, la frustración, el escándalo, va a pasar. Pero finalmente lo que tenemos que hacer, creo yo, cuando bajen las pasiones, es proponer, creo yo, medidas que mejoren la legislación y que de alguna manera contribuyamos a una mejor normativa. Pero también, insistimos, con respecto a ojalá tengamos un criterio, porque insisto, para lo que no me gustaría es que funcionarias, la verdad lo digo, algo que no va a ser popular yo creo, que funcionarias que, por ejemplo, fueron por un día, frente a funcionarias que lo ven como un sistema de defraudación, tengan la misma sanción. Porque finalmente se trata de trabajadoras fundamentalmente, muchas de ellas sostenes de su hogar, sostén económico de su hogar, y entiendo la gravedad de la situación, pero es mi más sincera apreciación que tengo siempre de los hechos, que ojalá tengan un proceso racional, justo, y ojalá no sean medidos ecuánimamente, que creo yo lo que corresponde. Porque no es posible, pero al mismo tiempo no es posible tampoco que servicios distintos, en este caso, también tengan tratamientos distintos. Me parece que, porque eso es finalmente lo que podría quedar en la medida que no tengamos ciertos principios ordenadores que nos digan de qué manera se va a realizar los procesos sancionatorios finalmente y la sanción en definitiva. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputada Bravo. Sí, pero dar un punto. Cuando el médico emite la licencia, pone el numerito del tipo de origen de la licencia. Entonces, no todo llega a la mutual de seguridad. Los que ponen 5 o 6 van a llegar a la mutual correspondiente, y las que salen tipo 1 ya están catalogadas como enfermedad profesional. O sea, como... Par de minutos a la vicepresidenta para aclarar estas dudas, porque les recuerdo que nos queda escuchar a don Carlos González de Integra. Sí, muy breve. Me parece muy importante señalar, y sobre todo como una oportunidad, también es mirar, por ejemplo, lo de las facultades, que yo lo señalaba en una de las presentaciones. Yo al menos como máxima autoridad de la JUNJI tengo ciertas limitaciones para poder llevar a cabo procesos de investigación. O sea, yo no puedo ver, por ejemplo, no tengo la información a la vista de salidas del país. Y otro tema muy relevante que quizás se vincula a lo que preguntaba el diputado Romero, tiene que ver con las personas que tienen más de 180 días de licencia médica, ¿ya? Que en rigor... lo que señala la norma es que uno evalúa si su salud es recuperable o irrecuperable. Pero la norma también define que yo como jefa de servicio no puedo declarar esa compatibilidad, lo tiene que hacer el equipo técnico de la COMPIN, ¿ya? El equipo técnico de la COMPIN evalúa esa salud, si es recuperable o irrecuperable, y ellos emiten un informe de salud recuperable, por ejemplo, y recién ahí yo como jefatura de servicio puedo definir la vacancia del cargo por incompatibilidad, ¿ya? Entonces, eso también es bien importante que se mire, porque es importante también el número de casos que nosotros tenemos con más de 180 días de licencia, y en el fondo es algo que también se podría mejorar desde el trabajo que realizan ustedes como legisladores. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, esperando que se hayan satisfecho las preguntas. Le damos ahora la palabra a don Carlos González, director ejecutivo, ¿no?, de Integra. Gracias. ¿Tiene una PPT? Sí, la tengo acá. Por su intermedio, presidente, dar un saludo cordial a todas y todos quienes forman parte de esta comisión especial investigadora, para poder fortalecer la gestión institucional de las organizaciones públicas y también privadas. Quisiera también entregar algunos elementos de contexto de Fundación Integra que nos permitan comprender el funcionamiento interno
y también cómo funciona en términos de un Consejo Nacional y también de que les habla su director ejecutivo. Importante señalar que Fundación Integra, una fundación educacional para el desarrollo integral de la niñez, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que se ha constituido a la ley de las normas contenidas en los artículos 544 y siguientes, 545 y siguientes del Código Civil, y cuenta con personalidad jurídica desde el 12 de junio de 1979 a través de un decreto supremo número 900 del decreto del Ministerio de Justicia. Su objetivo social, que está plasmado en los estatutos sociales, es poder avanzar en una educación parvularia gratuita y de calidad en jardines infantiles, salas cunas y cualquier otra clase de establecimiento y modalidades educacionales. Y eso nos permite contribuir al acceso de niñas y niños a una educación de calidad. Es importante también mencionarles a ustedes que Fundación Integra es uno de los principales sostenedores de educación parvularia, al igual que la JUNJI, pero está constituido por un Consejo Nacional. Y este Consejo lo preside a través de modificación de Estatuto Social del 2023. En este momento, la doctora María Victoria Peralta Espinosa, Premio Nacional de Ciencias de la Educación, a partir de esta modificación de estatuto social, quien preside Fundación Integra es designado por el Ministerio de Educación, por el ministro o ministra, y debe contar con una amplia experiencia en educación parvularia y una trayectoria importante en el sector. Y ese es un cambio significativo. Anteriormente Fundación Integra era presidido por quien dirigía la dirección sociocultural de la presidencia, y este cambio significativo nos permite que quien preside esta institución tenga conocimiento respecto al sector y también a la gestión que amerita una institución con más de 1.200 salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales. Estamos atendiendo a más de 82.000 niñas y niños con el compromiso de más de 26.000 trabajadoras, 26.646 para ser precisos. Todos comprometidos. Respecto al financiamiento de la institución, es importante mencionar que de acuerdo a la Ley de Presupuesto año 2024, esta institución, para poder dar continuidad a la operación y también generar procesos educativos de calidad, requiere de un presupuesto aproximadamente de 445.000 millones para su operación, y esto es a través de un convenio de transferencia de recursos que se genera a través del Ministerio de Educación y Fundación Integra a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Por lo tanto, tiene un rol fundamental la Subsecretaría respecto al funcionamiento de la institución en relación a la vigilancia y supervigilancia que se requiere respecto al gasto del presupuesto de la Nación. También disponemos de algunos recursos propios, pero no superan el 0,9%, y eso está asociado a algunas subvenciones municipales que nos entregan para poder mejorar los espacios físicos educativos y también poder asignar algún profesional adicional. También una subvención respecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también algunos recursos a través del Servicio Nacional de la Discapacidad. En ese marco general de Fundación Integra, que es importante mencionar que se rige bajo el Código del Trabajo, por lo tanto hay una distinción importante respecto al sector público. Esta institución no realiza procesos administrativos, lo que desarrolla son investigaciones internas que están reguladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, bajo el marco, por supuesto, que entrega el Código del Trabajo para poder generar todas aquellas normas internas que nos permiten tener un adecuado, primero, valoración y reconocimiento a los derechos laborales de todas las trabajadoras y trabajadores, pero también estipulamos todas aquellas obligaciones que se requieren para formar parte de una institución educativa
referente en el país. Asimismo, que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Contraloría General de la República, nos oficia a través del número E82804, en el cual nos indica el listado de trabajadoras y trabajadores que salen o ingresan al país durante el proceso que están haciendo uso de una licencia médica. Estos son los datos generales que entregó la Contraloría con las 13 entidades con mayor cantidad de licencias médicas, y Fundación Integra está en una segunda posición con 1.934 licencias médicas, y a continuación entregaré la caracterización respecto al personal. Es importante mencionar que en esas nóminas que nos entrega la Contraloría General de la República existen 3.550 entradas y salidas del territorio nacional. Esa es la base que nos entrega, y a partir de esta se genera la depuración respectiva para poder identificar todas las trabajadoras y trabajadores que forman parte de la institución. Así llegamos a un universo total de 1.328 trabajadoras y trabajadores, y eso corresponde a 1.934 licencias médicas en total. Posterior a la revisión de este listado de funcionarios y funcionarias, se detectan 152 trabajadoras y trabajadores que ya perdieron su calidad laboral con la institución antes de la llegada del oficio entregado por la Contraloría General de la República. Y esas 152 trabajadoras finiquitadas también corresponden a aquellas que disponen de una licencia maternal, aquellos que también terminaron su contrato por periodo a plazo fijo, entre otros. Finalmente, el universo total de trabajadoras y trabajadores vigentes al 1 de agosto del 2025 asciende a 1.176 trabajadoras y trabajadores al 1 de agosto del 2025. Importante también señalar que al 30 de julio del 2025, de este universo de 1.176, existen 197 trabajadoras y trabajadores que mantienen actualmente una licencia médica. No obstante lo anterior, una vez recepcionado este oficio como director ejecutivo y responsable también, en este rol soy designado por el Consejo Nacional de la Fundación, y en lo inmediato se iniciaron los 1.176 procesos de investigación interna a través de cartas certificadas a todas las trabajadoras y trabajadores, de igual forma que la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Respecto a su distribución en relación a las direcciones regionales y también a aquellos que se encuentran activos en la institución, podemos identificar que existen regiones que presentan una mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores activos con licencias médicas. De estas 1.176, 150 corresponden a la región de los lagos, y más de 200 corresponden a la región metropolitana. En Fundación Integra, dada también la situación de número de jardines infantiles y también de personal y de niñas y niños que se atienden en la institución, a nivel administrativo interno, la metropolitana se separa en dos, en la metropolitana suroriente y la región metropolitana norponiente. Así, por tanto, la región metropolitana concentra aproximadamente 207 personas que se encuentran actualmente activos en la institución y que están incluidos en este listado. En relación a las categorías de cargo de las trabajadoras y trabajadores, la mayor concentración se encuentra a nivel técnico y concentradas en jardines infantiles, alcanzando un universo total de 622 trabajadoras y trabajadores a nivel de jardines infantiles, y a nivel de totales 631, y eso corresponde a un 54% del total de las 1.176 trabajadoras y trabajadores.
En relación a los cargos directivos, estas 71 corresponden a directoras de salas cunas y jardines infantiles, y lo que es profesionales están distribuidos también en su concentración a nivel de jardín infantil, y eso corresponde a educadoras de párvulo. Esa es la distribución general. Como pueden apreciar, el 95,15% de las personas que se encuentran con licencia médica corresponden a salas cunas y jardines infantiles, y eso por supuesto se condice porque el mayor volumen de trabajadoras y trabajadores están en salas cunas y jardines infantiles. De todas formas, se presentan 3 casos a nivel de Casa Central que presentaron ingreso o salida durante el uso de una licencia médica, y a nivel de oficina 46 en total. En relación a la distribución regional, como les mencionaba anteriormente, hay una alta concentración a nivel de la región de los lagos, con un 13% del total, y aproximadamente a nivel de las regiones metropolitanas un 18%. Y esta es la... ¿Perdón? No tenemos una explicación... ¿Sí? Dígame. De acuerdo. De acuerdo. Y respecto a las investigaciones internas, ya les mencionaba anteriormente, porque ya se activaron de todas formas 1.176 procesos de investigaciones internas, pero es importante señalar estas distinciones entre ambas instituciones, porque lo que nos regula a Fundación Integra es el Código del Trabajo y todas sus leyes complementarias, y eso se establece en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en particular en el artículo 153 del Código del Trabajo. En este marco normativo, Fundación Integra no ejecuta sumarios administrativos o investigaciones sumarias contempladas en el DFL número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, Estatuto Administrativo, sino que para hacer efectiva su eventual responsabilidad disciplinaria desarrolla investigaciones internas. Los plazos también están definidos en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, pero también tienen un plazo máximo de 6 meses, porque también buscamos buscar equidad respecto a el sistema en su conjunto. Eso está dado de toda forma en la institución, en un proceso que también participan las organizaciones sindicales. En Fundación Integra existen 7 en total, que aglutinan más de 23.000 trabajadoras y trabajadores a nivel nacional. Por lo tanto, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad también se somete a la distinta revisión que puedan realizar todas las organizaciones en Fundación Integra. La última actualización que realizamos fue producto de la implementación de Ley Carin, donde se incorpora el protocolo respecto a la prevención del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo ejercida por terceros. En términos muy generales y muy concretos también respecto al término de todos los procesos de investigaciones internas, cuando se indica alguna sanción, esta corresponde a 3 en total. La primera, el término de contrato por falta de la probidad del trabajador e incumplimiento grave de las obligaciones. Esto, por supuesto, en total coherencia con el Código del Trabajo. Amonestaciones que pueden ser verbal o escrita, simples o severas, y la última es con copia a la Inspección del Trabajo. Y también multas que corresponden al 25% de la remuneración diaria. Por tanto, una vez finalizado un proceso administrativo, el resultado puede ser sin sanción, esto hablo en términos generales, y si existe alguna sanción, podemos tener el término contrato por falta de la probidad e incumplimiento grave, la amonestación, que puede ser simple o severa, y una multa que contempla el 25% de la remuneración diaria.
Eso en términos generales. Contenido en el artículo 111 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la institución. Como ya les planteé, se instruyeron las 1.176 investigaciones internas al día siguiente del oficio emitido por Contraloría General de la República. Ahora bien, respecto a los procesos que estamos desarrollando actualmente, debemos informarles que tenemos 153 informes de investigación interna finalizados. De estos tenemos ya 20 casos en los que se pone término a la relación laboral por falta de la probidad e incumplimiento grave. También debo decirles, antes de entregar esta cifra, en términos de metodología para poder abordar esto, que es importante que ustedes también dispongan de esa información. En Fundación Integra no podemos designar a fiscales y por lo tanto lo que corresponde es un investigador. Pero por Código del Trabajo no podemos designar a cualquier persona para realizar esa función. Dada esta magnitud, nunca antes también en la institución y como dirección y como decisión de este director ejecutivo se le solicita a todas las y los directores nacionales, regionales y también asesoras de dirección ejecutiva, ser investigadores para poder acelerar el proceso. Y a las directoras o directores regionales que puedan designar, porque esta es información confidencial, a un investigador o dos respecto también a su nivel de valoración, respecto a la expertise que puedan tener también quien desarrolle este proceso de investigación, porque tal cual se señalaba anteriormente, es importante buscar estándares comunes para poder desarrollar cierres de proceso y que no exista, por ejemplo, una decisión distinta a la que se pueda tomar a nivel institucional en el norte, en el sur o en la zona centro. Y para eso la Dirección Jurídica elaboró orientaciones para homologar a las distintas investigadoras e investigadores de la institución. Entonces, era necesario partir a nivel de los casos de Casa Central que les presentaba anteriormente, a nivel de oficinas regionales y también a nivel de directoras de salas cunas y jardines infantiles, dada también su cargo relevante para el normal funcionamiento y la educación y el cuidado que se desarrolla diariamente para las niñas y niños. En eso, como ya les mencioné, 20 existe un término de contrato, existen 5 casos sin sanción y eso corresponde a, por ejemplo, personas que efectivamente solamente presentaban una entrada en el país, dado que ellos salieron con vacaciones, no obstante en ese periodo sufrieron algún tipo de enfermedad que al llegar al país coincidió justamente con el día que le emitieron su licencia médica. Esos son los casos que tenemos sin sanción, porque también debo decir que nos hemos reunido con el Consejo de Defensa del Estado, con la Superintendencia de Seguridad Social, con la CONPIN y también con la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República para explicar lo que acabamos de presentar para la comprensión de todos los servicios respecto a la personalidad, la persona jurídica de esta institución, con 45 años a través de decreto supremo del Ministerio de Justicia en ese momento, y poder explicar también, y en eso, en cada uno de esos espacios, si era importante revisar el caso a caso, porque cada situación es distinta y efectivamente en los análisis documentales uno puede ver en lo inmediato una licencia médica emitida el mismo día que la persona sale del país y finaliza un día antes de su retorno al periodo laboral. Toda esa información la revisaron los investigadores y estos son los principales datos, presidente, por su intermedio, comunicarle a todas y todos que en trámite de sanción nos encontramos con 122 informes ya finalizados que están a la espera de su cierre. Por lo tanto, en este momento ya hemos
finalizado. Todos los procesos ya están en desarrollo, pero en esto ya se dispone de un informe, de los cuales 20 ya tienen este término de contrato. Y respecto a las investigaciones que aún faltan por finalizar, hemos programado un avance para cada una de las regiones para ir cerrando los procesos. Y estos son los porcentajes de avances que queremos desarrollar. Durante el mes de agosto cerrar con un 25% del faltante, un 23% en septiembre, en octubre un 22%, porque a diferencia nosotros sí podemos avanzar en nuestros procesos, independiente que existan o no procesos de elección en nuestro país. Y en noviembre un 16% para terminar en diciembre con el 14% del faltante. Respecto, y asimismo como mencionaba la vicepresidenta de Junji, ha sido un interés importante para poder avanzar en la permanencia de los equipos educativos en salas cunas y jardines infantiles, entendiendo su labor fundamental para el desarrollo integral de las niñas y niños. Y este es un trabajo que iniciamos en el año 2024. Quiero comentarles que asumí esta dirección ejecutiva en el año 2023, septiembre del año 2023, designado por la presidenta de la Fundación y el Consejo. Y ya en ese momento comenzamos a realizar este plan de mejoramiento del indicador. Primero iniciando la sensibilización y formación a las distintas trabajadoras y trabajadores, el seguimiento y la regularización de estas licencias médicas, el apoyo y el acompañamiento de las licencias de larga duración por casos de enfermedad grave, crónica o terminal, y aquellos casos también que tienen que ver con casos por presunto uso de licencias médicas ideológicamente o materialmente falsas, que ese es un ejercicio que ya estábamos desarrollando, identificando a 13 casos en total a nivel país el año pasado y también reportando a la Superintendencia de Seguridad Social en enero de este año 15 médicos que entregaban más de 100 licencias médicas a las trabajadoras y trabajadores para poder activar los distintos procesos. Sí queremos seguir avanzando, por supuesto, y para eso Junji ha sido generosa en poder presentar este plan piloto para nosotros también revisar con la CONFIN cómo podemos avanzar en esa medida. También tenemos el plan que le podemos compartir, tenemos mayores estadísticas de acuerdo a lo que ustedes consultaban, que también le podemos ir entregando a esta comisión para realizar los análisis que se requieran respecto a esto. Ya les mencionaba distintas reuniones con la Subsecretaría de Salud Pública, y también la denuncia a los sucesos sobre médicos con uso excesivo, la conformación del Comité de Ausentismo Fundación Integra. El Ministerio de Educación ha instruido a todos, a partir también de lo que ha señalado el Ministerio de Hacienda, la constitución de estos comités de ausentismo, el envío también del listado de trabajadores y trabajadoras a CONFIN y la entidad de salud ISAPRE, y el envío de la solicitud de certificación oficial de la salida y entrada del territorio nacional a Policía de Investigaciones de Chile, dado que, de acuerdo también a la última circular, la Contraloría General de la República nos solicita además que certifiquemos con la Policía de Investigaciones la salida o el ingreso de la o el trabajador. Nosotros solicitamos de manera masiva, no fue posible, entonces además cada investigador tiene que solicitar a la PDI que le certifique la salida y el ingreso de la trabajadora o trabajador. Y también debo decir que, dado que estamos regidos por el Código del Trabajo, poner término a las 1.176 por incumplimiento grave, eso requiere de un presupuesto estimativo de 1.100 millones, porque estamos obligados, independiente que exista incumplimiento grave, y por lo tanto no existe una indemnización, a realizar el pago del feriado legal que le corresponde a cada trabajador o trabajadora.
y esa estimación es 1.100 millones. Ahora, Carlos, lo voy a interrumpir un segundo en orden a que usted pueda terminar su posición y que hay algunos colegas que quieren preguntar. Pido 10 minutos de prórroga, ¿les parece? Sí. solamente mencionar que además en el caso de todas las demandas que puedan existir de manera posterior y que eso va a depender también del juzgado de letras del trabajo, eso podría también implicar un recurso adicional y lo quiero señalar para dimensionar todo lo que estamos desarrollando de más de 27.000 millones en el caso que todos los jueces dieran a favor de que no estamos aplicando una causal adecuada. No obstante, quiero señalar que hemos realizado un trabajo exhaustivo con quienes lideran la institución a través de las distintas orientaciones que entrega la dirección jurídica para ser muy cuidadosos respecto a este proceso. Muchas gracias. $1.100 millones aproximadamente para poder realizar el pago de los feriados legales. Así es. Agradecemos la exposición y vamos a dar la palabra ahora. Les pido que sean lo más acotados. Diputado Ulloa, por favor. Sí, súper acotado. En primer lugar, solo para saber, ¿habían procesos previos antes de la actuación de Contraloría? Primer tema. Segundo tema, aquí ustedes operan como empresa privada. Por tanto, las investigaciones se hacen como la empresa privada. Por tanto, lo más probable que de los 1.200 casos, a una tasa de 30% que están sancionando con destitución, sea prácticamente 300, 400 si se mantiene los que van a judicializar los temas y van a interponer demanda por despido injustificado. Es normal. Y es muy probable que una sanción distinta frente a un caso igual en otro servicio público sea acogido en un tribunal laboral como una sanción absolutamente desproporcionada frente a otro servicio igual. Lo pongo nuevamente porque cae de cajón que va a ser un argumento para ganar una demanda. Eso, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Beck. Gracias, presidente. Sí, yo no sé si hay alguna causal que diga relación con estafar a la empresa, a la institución, porque Integra también funciona con recursos públicos, ¿o no es así? ¿Tiene recursos públicos Integra, no? Sí. Entonces, también ahí hay una situación grave, digamos. Ahora, yo entiendo este tema de la compensación de feriado legal pendiente, cuestiones, bueno, mándenlos con feriado legal y para que, entre comillas, no tener que pagar posteriormente grandes sumas, sino que cumplan con su feriado de acuerdo al tiempo que llevan trabajando y se puedan retirar. Por ahí tomaba nota yo también en relación a un tema que yo creo que habría que verlo, porque la institución, aunque funciona como privada, si recibe recursos públicos, no debiera tener esa condición de privada. Es decir, ahora, sí, pero que tienen que responder también y rendir cuenta de los recursos. Bueno, yo espero que todos los frescos que se vayan oportunamente, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Bravo, por favor. Sí. Por su intermedio, la misma pregunta que para Junji en relación a las personas que se repiten en este acto de la licencia médica, y lo otro, si también tienen el dato de las salidas el uso de licencias médicas con salidas al extranjero cuando son sándwich, o alguna semana específica, como por ejemplo la semana de 18 de septiembre, en fin. Gracias, diputada Bravo. Don Carlos González. Perfecto, muchas gracias. Respecto a lo que es el presupuesto institucional ¿Ahí sí? Sí. Respecto al presupuesto institucional, como les señalaba anteriormente, para su normal funcionamiento, la institución requiere 450.000 millones aproximadamente. De esos, el 99,1% provienen de recursos del Estado, a través de un convenio de transferencias de recursos con el Ministerio de Educación, y ese convenio es claro respecto al proceso de
fiscalización que nos realizan de manera permanente por parte del Estado, desde las rendiciones de gasto, desde las desvinculaciones también y los causales que estamos utilizando para ello. Respecto a lo que tiene que ver con las causales, también como lo señalaban anteriormente, se utiliza la que indica el Código del Trabajo en el caso de esta investigación exhaustiva que realizamos, por eso estamos siendo muy rigurosos respecto a su proceso, recogiendo todos los respaldos que se requieren para una demanda posterior, porque como bien se indicaba, es evidente que van a existir en el 100% de los casos una demanda por despido injustificado. Lo que nosotros hemos indagado respecto a jurisprudencia, respecto a la documentación necesaria para tomar esa decisión final y con una revisión exhaustiva, como les señalaba anteriormente, desde la dirección jurídica que existe en esta institución. Y eso requiere dedicación porque, como les señalaba, no existe un cuerpo legal que dé abasto para poder resolver de manera más expedita estos procesos. Y efectivamente van a existir demandas posteriores que nos estamos anticipando para ellos. Por eso es fundamental, por ejemplo, si se va a realizar un cambio por parte de la CONFIN en relación a la situación final de esta licencia médica. Si se va a rechazar, eso también es algo importante para la institución porque nos va a permitir argumentar para estas demandas. Ese es uno de los puntos que hemos analizado y lo conversamos también con la directora de CONFIN para poder buscar esos puntos de colaboración que se requieren en este momento. Respecto a los datos, sí, disponemos de ellos, nos comprometemos también a hacer entrega de esa caracterización para su mayor comprensión. Sí, habían procesos que antes de Contraloría estábamos ya realizando un ejercicio exhaustivo respecto a licencias ideológicamente falsas y materialmente falsas. Ya se habían desarrollado. Sí, ya se habían desarrollado 13 casos, de los cuales 2 trabajadoras fueron desvinculadas por falta a la probidad o incumplimiento grave, porque efectivamente nosotros no podemos detectar, pero sí ya habíamos realizado un ejercicio hasta marzo de este año, de noviembre del 2024 a marzo del 2025, con 13 casos en total. 2 fueron desvinculadas por ausencia injustificada. La persona no presentó ninguna documentación, así es, y en otras cursamos la amonestación severa correspondiente posterior al análisis del proceso. No, yo le hablo por licencias médicas ideológicamente falsas o materialmente falsas, porque no teníamos esta información de cruces que realizó la Contraloría General de la República. Obviamente, si hay 2 personas que se ausentan de su trabajo, está bien, eso es en tiempos normales, pero en términos de que yo le entendí que a Junji, por ejemplo, ya tenía procesos sumariales previos por uso de licencias médicas usadas en el extranjero, ¿cierto? Y habían procesos ya previos. Mi pregunta es si en Integra existía ese mismo antecedente por uso de licencias médicas fraudulentas por uso en el extranjero. No tenemos procesos anteriores, sí relacionados con licencias ideológicamente falsas o materialmente falsas. Muy bien. Agradecemos a don Carlos González, director ejecutivo de Integra, y a Daniela Triviño, vicepresidenta nacional de Junji. Y, perdón. Sí, bueno, recordar que el día 11, el próximo lunes, están convocados la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas en relación al SIC 14 de reciente reporte de la Contraloría.
Bien, y por haberse cumplido... ¿Y por qué se le habría de perder? Habiéndose cumplido el mandato de la sesión, esto se levanta.